Se agudiza la crisis diplomática de Bolivia con México y España. La presidenta interina del país andino expulsó a la embajadora azteca y a varios funcionarios españoles. Tiroteo en una iglesia católica de Texas. 3 personas murieron y 5 heridos por ataque antisemita en Nueva York. Contraataque de Estados Unidos a fuerzas de Hezbollah. 25 personas murieron en los combates. Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, bienvenidos. Esto es Red Más Internacional. Muy buenas noches. Se agudiza la crisis diplomática de Bolivia con México y España. La presidenta boliviana expulsó a la embajadora del país azteca y a 2 funcionarios ibéricos. La tensión diplomática entre Bolivia y México pasó a palabras mayores. La presidenta interina del país andino radicalizó su posición frente al conflicto al exigir la expulsión de la embajadora de la nación azteca. Constitucional que presido ha decidido declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado. La tensión extendió sus tentáculos hasta la sede diplomática española en La Paz. 2 funcionarios ibéricos también fueron declarados personas no gratas. A la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados, solicitándoles que abandonen el país en un plazo de 72 horas. Bolivia remarcó la crisis triangular con España y México después del incidente cinematográfico del pasado viernes. Se dijo que varios diplomáticos españoles se aliaron con encapuchados para rescatar a los funcionarios de Evo Morales que se asilaron en la Embajada de México. El gobierno constitucional de Bolivia se respeta. La dignidad y el coraje de los bolivianos se respeta y se lo valora. España respondió con la misma moneda y también expulsó a 3 funcionarios de Bolivia, incluyendo a su agregado militar. Pese a todo, la presidenta interina siguió en el camino sinuoso de la disputa diplomática. Lo que no podemos tolerar es el abuso y la prepotencia de sus gobernantes que claramente tratan de encubrir y proteger a criminales que han cometido delitos de sedición, alzamiento armado y terrorismo. A pesar del avispero entre los bandos, Bolivia no ha roto las relaciones diplomáticas y comerciales con México y España. Un nuevo tiroteo enlutó a Estados Unidos. Un hombre armado atacó a los feligreses de una iglesia católica de Texas. El trágico hecho dejó 2 muertos. 2 personas fallecieron durante el tiroteo y a su vez 2 fieles dispararon al atacante, quien también murió. Tanto el gobierno republicano del estado como el jefe del Departamento de Seguridad Pública felicitaron a los feligreses por evitar lo peor y salvar numerosas vidas. Desafortunadamente, este país ha visto tanto de esto que en realidad nos hemos acostumbrado a esto. Es trágico y es una situación terrible. El hombre armado habría ingresado a la iglesia de Cristo West Freeway, según las autoridades. El tiroteo ocurrió un día después de otro en un barrio residencial de Houston, una de las principales ciudades del estado, en el que al menos 2 personas murieron y 7 resultaron heridas tras recibir disparos durante el rodaje de un video musical en el que participaban hombres veinteañeros de ascendencia hispana. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó el atentado de Nueva York en el que 5 personas fueron apuñaladas durante la celebración de Hanukkah. Un hombre de 37 años de edad habría irrumpido en la celebración religiosa en la casa de un rabino en el condado de Rockland, donde atacó a 5 personas con arma blanca. Luego fue arrestado y procesado por intento de asesinato. 2 de las víctimas están en estado crítico, según el Consejo Ortodoxo Judío de Asuntos Públicos. Se trata del segundo ataque antisemita en esta localidad luego de que un hombre fuera apuñalado a mediados de noviembre mientras se dirigía a la sinagoga. Israel condena fuertemente la última oleada de antisemitismo y el brutal ataque en medio de la celebración de Hanukkah en la casa del rabino en Monsey, Nueva York. Enviamos nuestros mejores deseos de recuperación a los heridos. Cooperaremos en todos los sentidos con las autoridades locales para ayudar a erradicar este fenómeno. Ofrecemos esta ayuda a todos los países.
אנחנו מציעים את העזרה הזאת, אגב, בכל מדינה ומדינה. At the end of the day, it's not just about words, it's about action. Al final del día no se trata solo de palabras, se trata de acciones, y hemos visto suficiente en Nueva York. Esto es violencia estimulada por el odio, es violencia en masa, y lo considero un acto de terrorismo doméstico, digámoslo como es. Estas personas son terroristas domésticos y la ley debería reflejar eso y debería ser castigados como si fuera un acto de terrorismo. El ejército de Estados Unidos realizó ataques aéreos en Irak y Siria en respuesta al asesinato de un contratista civil estadounidense. Al menos 25 combatientes de la milicia de Hezbollah murieron tras el operativo y otros 55 resultaron heridos. El Pentágono difundió imágenes del procedimiento y aseguró haber atacado 3 ubicaciones de la organización islámica, instalaciones de armas, comando y control que el grupo habría usado para planificar y ejecutar ataques con más de 30 cohetes contra las fuerzas estadounidenses e iraquíes. El 27 de diciembre, el operativo norteamericano generó el repudio de cientos de ciudadanos. En medio del Ucrania Gate, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, iniciará el próximo viernes una gira por Ucrania. Llegará a Kiev el 3 de enero para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. El propósito de la visita, según el Departamento de Estado, es reafirmar el apoyo de Estados Unidos a la soberanía y a la integridad territorial de este país. La reunión se dará pocos días antes de que el Congreso reanude sus labores para determinar qué pasará con el juicio político contra el presidente Donald Trump, acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso durante la investigación que buscaba determinar su relación con el gobierno ucraniano. Y en Australia aumentó a 9 la cifra de muertos por cuenta de los incendios forestales. Se trata de un bombero voluntario que perdió la vida en Nueva Gales, donde 2 de sus compañeros resultaron con quemaduras de gravedad. En todos los estados del país la temperatura llegó a 40 grados centígrados, un factor climático que avivó las llamas que hasta la fecha han arrasado unas 4 millones de hectáreas de bosques. Alrededor de 100.000 personas tuvieron que evacuar 5 localidades cercanas a Melbourne, la segunda ciudad más poblada del país. Las autoridades locales declararon nuevamente estado de emergencia e instaron a los residentes a actuar inmediatamente para sobrevivir. Estados Unidos sigue en la conquista del espacio. El próximo año enviará una misión para comprobar si hay vida en Marte. Este es el explorador Mars 2020. Partirá hacia el planeta rojo en julio próximo, buscando rastros de vida, pero también preparando el camino hacia futuras misiones tripuladas. Pienso en ella como la primera precursora de una misión con humanos hacia Marte. El explorador, que llegaría a Marte en febrero del 2021, lleva a bordo 23 cámaras, 2 oídos que permitirán escuchar el viento marciano y láseres que se utilizarán para análisis químicos. Posee además brazos articulados de casi 2 metros y un taladro capaz de perforar y abrir piedras en lugares que los científicos identifican como potencialmente aptos para la vida. Está diseñado para buscar señales de vida, por lo que estamos llevando una serie de diferentes instrumentos que nos ayudarán a entender el contexto geológico y químico en la superficie de Marte, así como recolectar muestras para el retorno o un eventual retorno a la Tierra. El rover de la NASA permanecerá activo por al menos un año marciano, que dura aproximadamente 2 años terrestres. Si los planes se concretan, una siguiente misión se lanzaría en 2026 y se encargaría de recoger los tubos con las muestras y colocarlas en un cohete que quedaría orbitando alrededor de Marte hasta encontrarse con otra sonda que finalmente haría llegar el material hasta la Tierra. Gracias por continuar con nosotros. Estos son los hechos noticiosos más relevantes de 2019. Donald Trump, el gran protagonista, cerró el año en el ojo del huracán por cuenta de la aprobación del juicio político que enfrentarás dentro de pocos meses. Para entender este escándalo hemos preparado el ABC del impeachment. Es una herramienta. Destituir a un presidente tiene un andamiaje diferente en cada país. El momento anticipado durante semanas llegó y la Navidad en la Casa Blanca no es tan luminosa como su fastuoso árbol. Donald Trump, el magnate que comanda la nación más poderosa del mundo, es un hito político, no por lograrlo, sino ahora porque desde la oficina oval podría ser el tercer mandatario en afrontar un proceso que no se veía desde este momento. I did not have sexual relations with that woman.
Pero llegar a afrontar un juicio político como cabeza del Ejecutivo en Estados Unidos necesita de un proceso muy específico. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? A grandes rasgos es un camino de 2 etapas. Luego que los miembros del Congreso consideren si se debe pensar que el presidente incurrió en un delito como corrupción, traición u otro tipificado en la Constitución, lo primero, y que corresponde a la fase en curso para Trump, es que la Cámara de Representantes vote y por mayoría simple decida si aprueba o no la acusación. Esta parte es la que se denomina impeachment. De aprobarse, seguiría el juicio político en el Senado. En ese punto, si 2/3 partes del centenar de senadores vota y avala una condena, automáticamente el presidente quedaría destituido. Decisión que es inapelable. Escenario que jamás ha ocurrido en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, 2 presidentes han llegado hasta el impeachment acusados por la Cámara de Representantes. En 1868 y en 1998, con los de Andrew Johnson y Bill Clinton respectivamente. Parece que hubiese un cupo por siglo para este proceso y Donald Trump sería el de este. En los casos anteriores, ambos fueron absueltos por el Senado. En 1974, Richard Nixon, justo antes de afrontar un juicio de destitución por Watergate, renunció. Lo de hoy, aunque no sea nuevo, es poco recurrente, pero pasa a la historia independientemente de su curso, porque es la primera vez que quien ocupa la Casa Blanca está en la cuerda floja por comprometer la seguridad nacional y por involucrar a un jefe de Estado extranjero. Los republicanos convirtieron a la congresista Nancy Pelosi en la gran antagonista del impeachment. La dama de hierro de Estados Unidos tiene a Trump en la cuerda floja. Si algo ha sido el talón de Aquiles para Donald Trump, han sido las mujeres. Pero jamás ninguna había logrado ponerlo contra las cuerdas como la dama de hierro de la política estadounidense. Se llama Nancy Pelosi, tiene 78 años y no titubea a la hora de llamar a cuentas a quien esté como inquilino de la Casa Blanca. Es cabeza visible del Partido Demócrata y su apacible imagen engaña, porque es radical, feroz y afilada como una navaja. Pelosi es histórica. Ser la primera mujer en presidir el Congreso de los Estados Unidos, nadie se lo quita. Lo logró entre 2007 y 2011 y repitió su hazaña este año. En ambas oportunidades ha sido la piedra en el zapato del presidente de turno. George W. Bush no la tuvo fácil con Pelosi. Y hoy Donald Trump, aunque la ataque, le debe estar a pocos centímetros de ser el tercer presidente de la Unión Americana en afrontar un juicio político. Esta politóloga de raíces italianas dicen que es todo lo que los expertos en mercadotecnia sugieren no ser, porque no se apega a un manual. Pelosi es fría, no se desvive por ser mi simpatía, pero sí en ser el mazo que recae para impartir justicia. Apabulla por donde camina incluso a sus allegados. Viene de una dinastía política iniciada por su padre en Baltimore. No se sabe de dónde saca sus capacidades de liderazgo. Muchos lo atribuyen a que es madre de 5 hijos y que eso la hace no temerle a nada. Discretísima y amante de Prada, se pavonea segura y contundente, pero poco deja entrever de su vida personal. Los suyos son los reflectores del Congreso para legislar. Y aunque no gusta de la ostentación, su fortuna está estimada entre los 30 y los 100 millones de dólares. Pelosi es una bruja, más bruja que Hillary Clinton, o así lo afirman periodistas que la han tenido muy cerca para escribir sobre su vida. Esta leona de la política sabe que comandar, aunque sea difícil, requiere de colmillos afilados. Y según ella está determinada a que finalice la monarquía Trump, porque los Estados Unidos, desde sus padres fundadores, es una república. Y en el año que termina, el mundo salió a las calles. El movimiento de los indignados que reclamó mejores salarios y pensiones fue una constante en Francia, Líbano, Chile, Hong Kong y España, entre otros países, donde se extendió el fenómeno de los encapuchados. Los analistas políticos comparan América Latina con una olla a presión a punto de explotar. En Chile, el ejército y los grupos de la oposición a Sebastián Piñera juegan al gato y al ratón. Una veintena de muertos condensó el terrible saldo de la revuelta social.
En Bolivia las marchas presionaron la renuncia de Evo Morales. Mucha gente está saliendo a protestar y muchos se encapuchan, pero no significa que esos que se encapuchen estén todos organizados. Las manifestaciones de Ecuador dieron el ejemplo. El hemisferio sur arde. Las calles son un infierno. Esta símil del inconformismo atraviesa toda la Patagonia y se extiende hasta Colombia. Cercanos algunos al ELN, donde están los tercos, necios y transformadores, estuvo el FER sin permiso, estuvo la Juventud Camilista, que era agrupar un montón de grupos estudiantiles bajo las banderas de lo que en un momento pudo haber sido el ELN. El fenómeno de los encapuchados ha sido una línea transversal en el mundo. A través de las redes sociales se propagó el look enmascarado de los manifestantes. En diferentes partes fueron replicados. Está de moda protestar, tal cual sucedió en los 60, cuando la revuelta tuvo su génesis en París y luego contagió al planeta. Hoy, la seguidilla de reclamos sociales camina por las geografías de Bolivia e Irak y desde Líbano hasta Egipto. Hong Kong. Ni en diciembre hubo tregua. Una nube de gases lacrimógenos envolvió las avenidas, pero el mensaje de la revuelta siempre mantuvo su foco: la autonomía regional frente a China. París. La euforia por Macron se desinfló en las encuestas y en las calles. ¡Oh la la! La mancha colorida de los llamados chalecos amarillos no quiere la reforma pensional. Así estuvo Cataluña, en el sector más chic de Barcelona. Incendios, barricadas, pedreas y cánticos separatistas asfixiaron el comercio de las calles de la moda. La constante en muchas protestas fue la represión estatal. Solo en Egipto hubo 2.300 detenidos. Tantas reivindicaciones nos tuvo en un constante déjà vu. Nos volvimos a sentir en los 60. En Cataluña, miles de estudiantes se manifestaron contra la condena a prisión de 9 líderes separatistas en octubre de este año. Durante una semana de protestas en Barcelona, unos 25.000 jóvenes participaron en una huelga estudiantil que tuvo como escenario el sector turístico de Barcelona. La ciudad se convirtió en un escenario de enfrentamientos entre policías e inconformes que rechazaron las condenas a prisión de 9 líderes separatistas por el fallido intento de independencia de 2017. Aunque se había indicado que el movimiento independentista se caracterizaría por ser pacífico, el presidente regional de Cataluña, Quim Torra, condenó los hechos violentos. El Ministerio del Interior español contabilizó un centenar de detenidos y casi 200 agentes de seguridad heridos. En Venezuela, Juan Guaidó fue reconocido por la Asamblea Nacional de este país como presidente encargado. No obstante, la nación fronteriza continúa sin ver luces de cambio. Con una crisis económica, política y social que parece no tener fin, el pasado 23 de enero, Venezuela vio una luz de esperanza cuando Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, tomó juramento como presidente interino del país. En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. Fueron en total 11 de los 14 países del Grupo de Lima, entre los que están Brasil, Perú, Ecuador, Costa Rica y Colombia, los que aquel miércoles reconocieron al jefe del Parlamento venezolano como nuevo mandatario encargado. La República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Y es que a principio del año la Asamblea Nacional y algunos países ya consideraban a Nicolás Maduro como usurpador del poder y a Guaidó como su principal opositor. 3 fueron las propuestas bandera que despegaron el mandato de Guaidó: el cese de la usurpación de Maduro, el establecimiento de un gobierno de transición y la celebración de elecciones libres. Estas propuestas lograron obtener el apoyo de más de 50 países y lo reconocieron como presidente. Recién asumido su nuevo cargo, el mundo entero fijó sus ojos en Guaidó para librar a Venezuela del panorama oscuro que vive desde el 2016. A una sola voz, con artistas del mundo y con la recolección de ayuda humanitaria, millones de personas reunieron esfuerzos para desarrollar el recordado Venezuela Aid Life. Gran concierto en el que muchos posaban la esperanza de poner fin a la era Maduro y que hasta hoy solo fue el detonante para duras confrontaciones al interior del país. Multitudinarias manifestaciones han tenido lugar en Venezuela a lo largo del año por el malestar político que sienten sus habitantes, que pese a haber conseguido que muchos militares se volvieran en contra de Maduro, cada vez desdibujan más el mandato de Guaidó. Y es que no queda sombra de la próspera Venezuela de los años 80, que hoy solo exporta inmigrantes en busca de refugio y protección en países vecinos, mientras que muchos otros, que aún permanecen en el país, mantienen con la dieta del hambre y la zozobra del mañana. Con protestas cada vez más recrudecidas que a la fecha dejan un saldo cercano a 5.200 muertos, una crisis migratoria que sigue sumando números y la incertidumbre política cierra un 2019 para este país que continúa sumido en la crisis. El exmandatario boliviano Evo Morales recibió asilo político en México tras su renuncia al poder el mes pasado de noviembre. Hoy se mantiene su estatus de asilado, pero en Argentina, tras desatar polémica cuando buscaba la 4ª reelección presidencial. Aunque la Constitución boliviana disponía que solo 2 mandatos presidenciales continuos eran permitidos, Evo ya iba a cumplir el tercero. Fue durante este último que empezó a sufrir un desgaste político que se acentuó tras el referendo del 21 de febrero de 2016, en el que un 51,3% de los bolivianos rechazó que el presidente indígena se pudiera presentar a las elecciones de 2019. Pero Morales no escuchó este resultado y acudió al Tribunal Constitucional con el argumento de que su no participación violaba sus derechos humanos. Un año después, la Alta Corte avaló ese recurso y el Tribunal Supremo Electoral dio luz verde a su candidatura y a la de su vicepresidente Álvaro García Linera. A pesar de las críticas, el 20 de octubre los bolivianos acudieron a las urnas para elegir presidente. Morales y el expresidente opositor Carlos Mesa aparecían como los principales candidatos en una carrera que los sondeos y encuestas indicaban una eventual segunda vuelta. Pero en la noche de la elección, cuando Morales lideraba el conteo con el 45,28% de los sufragios frente a Mesa, que tenía 38,16%, y los números pronosticaban una segunda vuelta, el escrutinio se suspendió sin previo aviso. Por más de 12 horas el conteo estuvo suspendido. Al día siguiente, ese conteo rápido, denominado transmisión rápida de resultados preliminares, se reactivó con un 95% de avance y con Morales siendo reelegido en primera vuelta por un estrecho margen. Esa inconsistencia desató una ola de protestas en el país y reclamos en la oposición y la comunidad internacional que tuvieron un transitorio desenlace el domingo 10 de noviembre, cuando la OEA confirmó las irregularidades y Morales, señalado de querer atornillarse en el poder y sin apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía, debió renunciar. En octubre, la administración Trump sumó un nuevo golpe en la lucha internacional contra el terrorismo. El día 27 de ese mes anunció que había dado de baja al entonces jefe del autodenominado Estado Islámico. Así fue la operación para cercarlo. Abu Bakr al-Baghdadi, líder del grupo terrorista Estado Islámico, se inmoló al detonar un chaleco bomba luego de enterarse de que el ejército de Estados Unidos había dado con su paradero e iba tras él. Una operación que deja al autodenominado Estado Islámico aún más diezmado tras haber perdido a principios de año su último bastión en territorio sirio. Al-Baghdadi, sucesor del abatido líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, era un clérigo y académico islámico nacido en Irak y se autoproclamó califa, alegando ser descendiente de Fátima, hija del profeta Mahoma. Muchos se preguntan quién será su sucesor y todo apunta a que Abdullah Kardash, un exmilitar iraquí que sirvió al dictador Saddam Hussein, es el elegido. Al-Baghdadi habría designado a Kardash en agosto de este año como encargado de los asuntos musulmanes del Estado Islámico, lo que para muchos significó un anuncio sucesorio. Aún no es oficial su nombramiento, pero lo que es cierto es que el grupo terrorista necesitará de un liderazgo militar y religioso para realentar a quienes algún día fueron sus seguidores.
Al igual que como hicieron con Osama Bin Laden, el gobierno de Estados Unidos anunció que los restos del cuerpo de al-Baghdadi y de quienes murieron con él, entre ellos 3 de sus hijos, fueron arrojados al mar. Y continuamos con nuestro resumen de los hechos más destacados en el mundo. Marzo se vistió de luto a nivel mundial. Una masacre sin precedentes en Nueva Zelanda cobró la vida de unas 50 personas. Las razones: xenofobia de un hombre de 28 años. En Red Más Internacional recordamos ese hecho. Este hombre de 28 años, identificado como Brenton Tarrant, es el autor de una de las masacres más impactantes de la historia. Lo que puedo decir es que claramente este es uno de los días más oscuros para Nueva Zelanda. Claramente lo que pasó acá es un extraordinario y sin precedente acto de violencia. Fue el 15 de marzo de este año cuando el mundo quedó en shock con la transmisión en tiempo real a través de Facebook de la irrupción de este hombre a 2 mezquitas en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda. El atacante, apoyado con una GoPro que puso en su cabeza, grabó todo. Los 17 minutos de perturbadoras imágenes rápidamente se viralizaron y mostraban a Tarrant asesinando y rematando a quienes atendían un oficio religioso en las mezquitas. Era viernes, día sagrado del Islam, por eso ambos lugares estaban llenos. El saldo: 49 personas muertas y el mundo de nuevo preguntándose sobre cómo debe manejarse el tema de acceso a las armas para civiles. Siendo Christchurch una apacible ciudad en la isla sur de Nueva Zelanda, era la primera vez que la policía de ese lugar debía atender un hecho de estas características. La comunidad musulmana lloraba a sus familiares y amigos. A ese dolor se sumó el de todo un país que se elevó a escala internacional. Del atacante poco a poco se fueron revelando detalles. Un manifiesto de 74 páginas que escribió dejó ver su marcado odio por los inmigrantes, su admiración por los nazis y la estrategia que fraguó durante 2 años para perpetrar sus ataques. Su arresto, que incluyó la desactivación de 2 carros bomba que iba a detonar, luego devino en un proceso legal que llegó a todos los rincones del mundo. El acusado de terrorismo, 51 cargos de asesinato y 40 por intento del mismo, se declaró no culpable y seguía haciendo noticia por sonreír durante la diligencia judicial. Las masacres en las mezquitas de Al-Noor y de Linwood son un parteaguas en hechos de esta magnitud. Se replantearon y reforzaron políticas de compañías como Facebook, Twitter y Google sobre transmisiones en vivo y contenidos extremistas en sus plataformas. El Parlamento neozelandés aprobó el endurecimiento de normatividad en la tenencia de armas semiautomáticas como las usadas por Tarrant. En junio de 2020 se llevará a cabo el juicio contra el atacante de Nueva Zelanda. La activista climática Greta Thunberg se impuso como personaje del año por encima de Trump y Putin, o por lo menos eso decidió la revista Time. La joven activista Greta Thunberg recibió el reconocimiento a Personalidad del año 2019 por parte de la revista Time, desde una solitaria protesta frente al Parlamento sueco hasta recibir el premio a Personalidad del año de la revista Time. El camino de la joven activista Greta Thunberg ha impresionado a millones. El poder de la juventud es el título que le otorgó la revista a la publicación. Reconocieron a la activista por crear un cambio de actitud global, transformando ansiedades vagas en un movimiento mundial que exige un cambio urgente. Pero, ¿quién es Greta Thunberg y cómo empezó su lucha por el cambio climático? Nacida en enero de 2003 en Estocolmo, la joven de 16 años se viralizó en su huelga en solitario contra el calentamiento global fuera del Parlamento de Suecia en septiembre de 2018. Muchos compañeros de colegio se unieron a su iniciativa de Fridays for Future, que consistía en faltar a clases cada viernes para demandar acciones por el cambio climático. Las protestas se difundieron rápidamente en más de 30 países, desde Suecia hasta Brasil, India y Estados Unidos. Miles de estudiantes salieron a las calles en vez de asistir a clases. Sus acciones la llevaron a hablar en el Foro Económico Mundial anual en Suiza y frente a la Unión Europea. Necesitamos enfocar cada centímetro de nuestro ser en el cambio climático, porque si no lo hacemos, entonces todos nuestros logros y progresos han sido en vano. Todo lo que quedará del legado de nuestros líderes políticos será el mayor fracaso de la historia humana y serán recordados como los villanos más grandes de todos los tiempos porque han elegido no escuchar y no actuar.
En abril de este año, la activista llevó su mensaje hasta el Vaticano, donde agradeció al Papa por su documento en 2015 sobre el cuidado del medio ambiente. El sumo pontífice la instó a continuar por su camino. Siempre a la mano de su icónico letrero con el cual empezó todo, cruzó el Atlántico hasta Nueva York en un velero que no generaba emisiones de carbono, el Malicia 2 donado por el Principado de Mónaco para asistir a la cumbre de la ONU por el cambio climático. De ahí la recordada entrada del presidente Trump y la indignación de Greta. Todo está mal. No debería estar aquí arriba, debería estar de regreso en el colegio del otro lado del océano. Sin embargo, todos ustedes vienen a nosotros jóvenes con esperanza. ¿Cómo se atreven? Han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. La gente está sufriendo, la gente está muriendo y ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo único que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas del crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? La adolescente sueca se convirtió en la portavoz de una generación atormentada por la emergencia climática. Ha promulgado el mensaje de escuchar a los científicos por todo el mundo. Tras recibir el reconocimiento de Time, aseguró que el mundo no puede seguir viviendo como si no hubiera un mañana. Al contrario, debería trabajar para garantizar que lo haya. Un hecho que sin duda durante este año impactó al mundo fue el suicidio del millonario estadounidense de 66 años Jeffrey Epstein, sobre quien pesaban acusaciones de explotación sexual de menores. El financista había sido denunciado por varias mujeres que afirmaron haber sido forzadas a tener sexo con diferentes empresarios en instalaciones de propiedad de Epstein y de ser retenidas contra su voluntad. A inicios de agosto, el multimillonario fue hallado sin vida en su celda en el Centro Correccional de Manhattan, donde permanecía mientras se adelantaban las audiencias para su condena. El escándalo no solo salpicó a Epstein, sino a poderosos hombres del jet set internacional, como el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II. En julio de este año, la justicia de los Estados Unidos condenó a cadena perpetua por narcotráfico a Joaquín El Chapo Guzmán, el ex líder del cartel de Sinaloa, quien también fue sentenciado a otros 30 años por violencia con armas de fuego y a 20 por blanqueo de dinero. El Chapo Guzmán pasará el resto de sus días tras las rejas. Sin muestras de remordimiento, Guzmán Loera habló por primera vez en todo el proceso y acusó al juez Brian Cogan de haberle negado un juicio justo. Este caso fue simplemente una inquisición, fue un espectáculo, y la forma en la que terminó es exactamente perfecta para esa descripción. A la diligencia asistió Emma Coronel, esposa del ex líder del cartel de Sinaloa, quien lució vestida de negro y blanco con gafas oscuras y no ofreció declaraciones a la prensa. Estados Unidos acusó a Guzmán de traficar o intentar traficar 1.213 toneladas de drogas a ese país a lo largo de un cuarto de siglo, así como más de 1 tonelada de base de cocaína, 222 kilos de heroína, casi 50 toneladas de marihuana y cantidades de metanfetaminas. También lo señalaron de ordenar la muerte de 26 personas, incluidos supuestos informantes, narcorrivales, policías, socios y hasta familiares. El largo camino que llevó al Chapo Guzmán desde las montañas de Sinaloa hasta este tribunal estuvo sembrado de muertes, drogas y destrucción, pero hoy terminó con justicia. Guzmán Loera pasará el resto de sus días en la penitenciaría de máxima seguridad administrativa, ubicada en Florence, Colorado. Y en 2019, los amantes de la balada latinoamericana lloraron la muerte del cantante José Rómulo Sosa, más conocido como José José. El príncipe de la canción, también autor, actor y productor musical, falleció en Estados Unidos. En abril de 1970 recibió en Los Ángeles su primer disco de oro y en esta misma década incursionó en la actuación en películas como Buscando una sonrisa y Un sueño de amor. A mediados de los 90, a pesar de que se seguían acumulando sus éxitos, se conoció que el cantante tenía serios problemas en la voz. El príncipe de la canción falleció por culpa de un cáncer de páncreas.
El cantante español Camilo VI, conocido por sus baladas de amor, falleció a los 72 años en septiembre de 2019. Durante su carrera vendió 70 millones de discos y se convirtió en uno de los cantantes de habla hispana de más éxitos en la historia. También grabó temas en inglés, alemán, japonés, catalán y portugués. El cantante de música romántica estaba preparando una gira por Estados Unidos con conciertos previstos en Miami, New York y Los Ángeles. Sin embargo, una enfermedad renal desencadenó su muerte. Y este año el mundo de la moda perdió a uno de sus grandes íconos, Karl Lagerfeld, uno de los más celebrados diseñadores del siglo XXI. Se destacó como director creativo de Chanel, Fendi y por supuesto su propia marca de ropa y accesorios. Conocido por su cabello blanco y lentes negros y haciendo referencia a su propia imagen como una caricatura de cinismo. Fue uno de los diseñadores más controversiales en el mundo. Lagerfeld murió a la edad de 85 años. Hasta aquí Red Más Internacional, los dejamos con las imágenes del año, entre ellas las protestas en el mundo. A continuación, nuestra emisión central de noticias. Feliz noche para todos.